Tema 12. Gluten. El gluten es una glucoproteína ergástica amorfa que se encuentra en las semillas de muchos cereales, combinada con almidón. Presenta un 80% de las proteínas del trigo. Es responsable de la elasticidad de la masa de la harina, lo que permite que junto con la fermentación el pan obtenga volumen. Forma una red muy viscosa y elástica. Esta es la que sostiene el gas de la fermentación para formar la estructura abierta de la miga. Esta proteína es a menudo es menos nutritiva que las de origen animal. Generalmente las de origen vegetal no tienen todos los aminoácidos esenciales. Como ya habíamos visto cuando vimos proteínas, vimos que las proteínas de origen animal son mejores que las de origen vegetal, por lo que acabamos de decir, ¿no? Las de origen vegetal no tienen todos los aminoácidos, y aquí lo importante del gluten es que es una proteína elástica, esto es, que le confiere esa elasticidad al pan cuando se va generando en la fermentación el dióxido de carbono. Entonces se va inflando el pan y eso hace que se vaya esponjando, y el gluten va reteniendo ese gas. Es como un globito, se va inflando y se va expandiendo. Entonces, como vimos en la práctica, pues eso es lo que le confiere la elasticidad a la masa cuando ustedes la estiraron. Sobre todo los que hicieron masas con harinas de trigo. Está compuesto por dos proteínas, gliadina y glutenina. Como ven en la imagen, la gliadina es una proteína primaria, mientras que la glutenina ya es una estructura secundaria, ¿sí? Que al unirse esa estructura primaria con la secundaria, forman ya una proteína más compleja, que es el gluten. La gliadina, aunque contiene prolina y glutamina, no contiene lisina ni glicina. Pertenecen al grupo de las prolaminas con un peso molecular bajo y cadenas simples. Su estructura es terciaria, están fuertemente replegadas con las uniones azufre-azufre, le aseguran la estabilidad a la misma. La glutenina contiene un poco de glicina, prolamina, glutamina, y contiene poca cantidad de triptófano y de aminoácidos azufrados. Pertenecen al grupo de las gluteninas con el alto peso molecular y cadenas ramificadas. Su misión en el proceso panadero es la de dar elasticidad, aunque poseen baja cohesividad. Entonces, aquí les repito porque me equivoqué, la glutenina tiene estructura terciaria, yo le veía forma de estructura secundaria, ¿sí? Y esa forma, acuérdense, esa forma de empezarse a torcer, se las dan los puentes de azufre que ya habíamos dicho. Esa forma de que se empiezan a enrollar estas estructuras de las proteínas, pues se las da los puentes de azufre que ya lo habíamos visto en la parte de proteínas. Los métodos de cuantificación son varios, pero vamos a ver algunos. El gluten se puede obtener a partir de la harina de trigo, centeno, avena y cebada. ¿Cómo obtener el gluten? Estimulación del gluten: pesar 20 gramos de harina más 15 litros de agua, amasar firmemente y dejar en reposo en un vaso con agua. Exprimir con los dedos y amasar suavemente bajo el chorro de agua. Eliminar el almidón hasta que el agua sea clara. El gluten húmedo se exprime y luego se pesa. Se exprime y se mete al horno hasta obtener la peso constante para obtener el gluten seco. Esto fue lo que hicimos en la práctica. Hicimos la bolita de masa con agüita con sal, la dejamos reposar y después la lavamos al chorro de agua para obtener el peso del gluten húmedo y luego el peso del gluten seco. Estos métodos pues ya no los podemos hacer en el laboratorio, ¿sí? Entonces el método es método de la ISS, que es el lavador de gluten comercial. Es
Lo mismo que hicimos en el laboratorio, pero este ya es con equipos. Se coloca la muestra de la masa en el equipo, en el cual se emplea cloruro de sodio para lavarla. Por medio de un procesamiento mecánico se elimina el exceso de humedad. La cantidad pesada de gluten multiplicado por 10 es el contenido de la humedad. Lo mismo que hicimos nosotros, solamente que lo va a hacer el equipo que está en la imagen que están viendo. Otro es el HPLC, que es cromatografía líquida de alta presión, ¿sí? Esta, igual solamente la hace un equipo. Dice que las fracciones de proteína que contiene el gluten se identifican la fuente de la calidad de ellos y en el cromatograma se obtiene la interpretación de resultados. Este es muy sencillo, o sea, nada más se pone la solución que queremos analizar, se mete en el equipo y el equipo lo analiza y en la pantalla que estamos viendo de la computadora ya les dice qué cantidad de gluten tienen. Eso es prácticamente rapidísimo. Claro que el equipo es más caro. Técnicas con anticuerpos monoclonales. Es capaz de determinar una parte de gluten en 10.000 partes de almidón. Se utiliza para identificar el gluten en alimentos para personas con enfermedades celíacas. En este ensayo se produce una unión del anticuerpo al antígeno sobre una superficie en la que previamente el anticuerpo o el antígeno se han unido. Como están viendo en la imagen de abajo, se pone el gluten, bueno, perdón, la muestra, que en este caso sería una muestra que tiene gluten, y se le agrega un reactivo. Y entonces ese reactivo vira, como están viendo, y entonces los que viran, de acuerdo a la técnica que estamos utilizando, por ejemplo, vamos a pensar que los azules son negativos y los moraditos son positivos, entonces los que viran a morado, pues son los que tienen gluten, y los que viran azul son los que no tienen gluten, ¿sí? Pero esto también, aparte de que es una prueba que va determinando de acuerdo al reactivo, qué muestras sí tienen o qué muestras no tienen gluten, también está conectada a un sistema que da la interpretación en unidades. O sea, no nada más es una prueba colorimétrica, sino que también se obtienen ciertos resultados porque son en equipos. Prácticamente todas estas técnicas de anticuerpos monoclonales tienen que ver con identificación de proteínas. O sea, no nada más identifica gluten, puede identificar cualquier otro tipo de proteínas. Hay una prueba que se llama prueba de ELISA, que se hace también para identificar proteínas. Hace muchos años era la que usaban para identificar las personas que tenían SIDA. Entonces se hizo muy famosa cuando se empezó a usar para las personas con SIDA, pero lo único que hace es identificar la proteína. En este caso sería la proteína que está afectando el virus, que le está modificando, y entonces se determina que la persona es positiva de SIDA. Pero entonces a lo que quiero concretar es que prácticamente para identificar una proteína que nosotros queremos saber o determinar en algo, identificarla en algo, se usan técnicas de este tipo. El método de electroforesis en gel es la prueba de ELISA que les acabo de decir, que se basa en la detección de gliadina para el gluten. Es adecuada para establecer un límite de reglamentario de 0.3% de gluten en alimentos no cocidos. No es confiable en productos horneados. Acuérdense que cuando las proteínas son alteradas por temperaturas, se modifican, o por cambio de pH se modifican. Entonces, por eso no es muy confiable. Esta también lo que identifica es la proteína como tal. Determinación de gluten. La calidad de la panificación mediante estudios del gluten. Se toman partes de la masa que se tienen con ayuda del extractor con el dodecisulfato de sodio y la electroforesis en gel de policrilamida. Se preparan las proteínas en gluteninas, las gliadinas, las albúminas y las globulinas para ver qué tantos rastros tienen de la masa de ellos. Estos es otra prueba
¿sí? Donde se van a separar cada una de ellas. Como están aquí, está la imagen, están donde se van a ir colocando las muestras, como está la imagen, como la tipo jeringa, se van colocando las muestras, y en esa superficie que es una especie de, bueno, no le podemos llamar papel, pero es un gelecito donde se van recorriendo, o sea, dejan caer la muestra y ahí va haciendo el recorrido en el gel, ¿sí? Por eso se llama electroforesis en gel. Y entonces, de acuerdo a a los componentes se va separando, algo como lo que hicimos en la cromatografía, cómo se va separando en partes, nada más que aquí es como más sofisticado, ¿sí? Y va determinando qué es de la muestra, qué proteína es. Gravedad específica del gluten. Permite la separación por flotación en una mezcla de 30 a 70 de tolueno y tetracloruro de carbono, ¿sí? Esa nada más es por diferencia de peso, cuál es más soluble en esta solución, y entonces se separa y podemos distinguirlo. No es tan visible como los otros, pero bueno, es una otra forma de hacerlo. En el microscopio, las partículas de gluten seco se distinguen por su tamaño, la forma y la respuesta al teñido con una solución de rojo Congo. Como están viendo, las dos imágenes que tienen, la primera es una tinción con Lugol y así se observaría el gluten, mientras que en la parte de abajo es una tinción con rojo Congo y las bolitas rojas pues serían el gluten. Esa es otra forma de ver. Desafortunadamente pues no lo pudimos hacer, entonces nada más lo estamos viendo teóricamente. Otra forma de determinar la calidad del gluten, ¿sí? Una forma de determinar la calidad del gluten es la parte de la acción mecánica. Una cantidad de harina se le adiciona agua, se amasa perfectamente y después se estira lo más que se pueda. Entre más permite estirarse la masa, es mejor la calidad del gluten que se contiene. Pues como están viendo en la imagen, hacen su voltea de masa, la estiran y si se estira mucho, entonces quiere decir que es un buen gluten para poder hacer una buena masa y hacer una pasta o cosas de panadería. La modificación del gluten. Se puede modificar con proteasas oxagenas, pueden modificar la apariencia del pan. Las proteasas son también utilizadas para debatir el gluten y dar más plasticidad a la masa, por ejemplo, para realizar galletas. Oxidantes químicos como los bromatos, bromato de potasio y ácido ascórbico son también usados en panificación para fortalecer el gluten. Todos estos se agregan para hacer que la masa sea más rica o que absorba más rápido el agua o que tenga ciertas características. Por ejemplo, en el caso de las galletas, no necesitamos que sea, en algunos casos, como las galletas Marías, no se necesitan que se esponjan. Entonces, se pueden usar otro tipo de harinas, agregarles algunos activos para evitar que se esponjan y entonces tener ciertas consistencias. Entonces, dependiendo para qué vayamos a usar las harinas, se les pueden agregar ciertos aditivos que van a modificar a la harina o a la masa. Los oxidantes químicos pueden ser reemplazados por enzimas como la glucosa oxidasa. Esta enzima oxida los grupos sulfídicos de la estructura química del gluten para hacer la masa más fuerte y elástica. Los polisacáridos son los responsables de muchas de la absorción del agua en la masa e interactúan con el complejo del gluten. La adición de la silanosa y otras enzimas que degradan fibra tienen un efecto en la masa y en las características finales del pan. Beneficios del consumidor. Sustitución de los bromatos por enzimas sin sacrificar la calidad del pan, ¿sí? Entonces, como ya habíamos dicho, pueden agregar cualquiera de estas soluciones o incluso enzimas que les ayudarán a modificar la masa y así obtener características específicas para el pan. Usos. Una vez cocido el gluten, adquiere una consistencia firme y toma un poco de sabor del caldo en que se cocina. Esta propiedad hace que sea apreciado como sustituto de carne en recetas vegetarianas. O sea, si ustedes ponen
gluten. Si solamente cocinan las cosas con que obtienen el gluten y entonces lo guisan con, no sé, con caldo de res, pues les va a saber a res. O si lo guisan con caldo de pollo, va a adquirir el sabor del caldo de pollo. Eso es lo que pasa también con los productos que hacen de soya, todos esos que les venden en los supermercados, que dicen, este, carne deshebrada o carne para tacos o tacos, carne molida, no me acuerdo ya cómo se llama la marca, y lo leen y dice gluten, ¿sí? Tiene ese sabor a carne de res porque le agregan saborizantes para que sepa así, ¿sí? Entonces, ustedes pueden comprar soya, ponerla a cocer con algún saborizante y entonces obtendrá el sabor de eso. Lo mismo sucede en el gluten. Otra es en la panificación. Al hornear es el responsable de que los gases de la fermentación se queden retenidos en el interior de la masa, haciendo que éste suba después de la cocción. La coagulación del gluten es responsable de que el bollo no se desinfle una vez cocido. Y en la cocina se utiliza para dar consistencia a los alimentos. Entonces, lo de la panificación ya habíamos dicho que lo deja que se esponja para que no se pierdan los gases. Y en la cocina lo pueden usar un poquito como para espesar o dependiendo de lo que vayan a hacer, porque le pueden poner un poco de harina a la comida para hacer más espesas, por ejemplo, las salsas. Y ahí va incluido pues el gluten. Ya habíamos hablado un poquito cuando vimos lo de cereales, la intolerancia al gluten, si entonces nada más es como retomarlo, pero eso ya lo vimos, ¿sí? Las personas con intolerancia al gluten se les daña la mucosa del intestino delgado, impidiendo una digestión normal. Tras eliminar el gluten de la dieta, el intestino vuelve a funcionar con normalidad. Las personas celíacas tienen una predisposición genética heredada a la intolerancia al gluten, pero no necesariamente desarrollan la enfermedad. Se recomienda no dar gluten a los bebés antes de los 6 meses, ya que su administración temprana podría desencadenar la intolerancia. Todo esto ya lo habíamos visto en cereales, entonces nada más recordemos, de acuerdo a la imagen que está acá arriba, que las personas que son intolerantes al gluten, pues las vellosidades del intestino delgado, vean cómo se modifican. Las primeras, que son las alargadas, son las sanas, y las de abajo, que están pequeñitas, son las que se modifican al no poder absorber el gluten, ¿sí? Entonces, eso hace que tampoco se absorban los demás nutrientes que están en el intestino, ¿sí? Y les empieza a tener la persona problemas digestivos. Entonces, pero eliminándolo de su dieta, pues se compone, ¿sí? Entonces, y también ya habíamos dicho que es importante que veamos a los bebés en qué momento de su etapa se les debe dar cada diferente alimento para no hacerlos intolerantes a algo o dañarles su intestino. Recuerden que el intestino de los bebés antes del año todavía no es un intestino maduro. Cuando se manifiesta la enfermedad celíaca, muchas veces puede ir acompañada de una intolerancia a la lactosa, que en muchos casos es pasajera y desaparece con el tiempo. Los autistas pueden ser sensibles al gluten y a la caseína. Y ambas sustancias parece que tienen un efecto opiáceo en ellos. Personas que genéticamente no pueden digerirlo. Otras enfermedades que pueden requerir dieta libre de gluten es la dermatitis herpetiforme. De todas estas ya habíamos hablado en la parte de cereales, que qué personas pueden ser intolerantes al gluten y cuáles no. Y generalmente una persona sana no tiene ningún problema con el gluten. Cereales que no tienen gluten. Aunque el gluten se encuentra en la mayoría de los cereales, los principales que tienen gluten son el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Esto es que todos los productos elaborados con estas 4 harinas tendrán gluten. El que tiene más gluten y el de mejor calidad es el del trigo, pero todas tienen gluten, ¿sí? Y hay cereales libres de gluten, como son el maíz, el trigo sarraceno, alforfón, quinoa, amaranto, soya, arroz integral, ¿sí? El arroz en sí mismo
el arroz en sí mismo no contiene gluten, pero el proceso o al refinarse muchas veces se le añaden sustancias que lo contienen. Lo más seguro es comprar el arroz integral, que conserva sus cáscaras y que no está procesado para asegurar que no presente residuos de gluten. Se refiere a que a veces cuando se están envasando o limpiando, si la industria si la empresa tiene más tipos de granos, podrían quedar, por ejemplo, rastros de trigo o de harina de trigo en el equipo si es que no se limpia adecuadamente o como es polvito se puede quedar en algún lugar y podrían tener rastros. A eso se refiere con la parte de que podrían tener algunos, ¿no? Y se pone aquí el ejemplo del arroz. Por eso algunos dicen, algunas en las listas se podría tener rastros de para que las personas lo consideren y no lo coman en caso de que haya algo que les pueda hacer daño. Sí, entonces es importante que tengan claro que este producto sí tiene gluten y qué productos no tienen gluten, ¿sí? Sobre todo en los granos, porque luego les venden productos o ya ahora ya ponen las etiquetas libres de gluten cuando, por ejemplo, son tortillas de maíz, cuando las tortillas de maíz, pues el maíz no tiene gluten. Ejemplos de alimentos que contienen gluten. Y bueno, tenemos una lista de 14 alimentos, pero hay muchísimos más, ¿no? Como panes, crotones, pastas, carnes procesadas, caldos o sopas, residuos de sustitutos de carne, como ya hemos dicho hace rato de los de soya, rellenos, empanizados, productos marinados, aderezos, almidón o harinas para espesar, obleas, imitaciones de mariscos, salsas. Muchos de estos les agregan harina para hacerlos espesos. Es por eso que pueden tener gluten, ¿sí? Los productos farmacéuticos utilizan gluten, harinas, almidones u otros derivados para la preparación de sus excipientes. Cuando ustedes tienen un medicamento, una pastillita, a veces, dice cuánto basta para, ¿no? Dice CBP, o sea, lo que necesitan para completar o para disolver el, el, este, el medicamento. O sea, la tableta tiene una parte de medicamento, pero no toda la tableta es puro medicamento. Entonces la disuelven en una solución para poder hacer esos comprimidos y esos comprimidos, dependiendo de lo que sean, podrán tener algunas situaciones como las que estamos hablando, ¿sí? No es que tengan puro gluten o estén hechos de harina, sino que hay algunas, algunos, algunos materiales en los que pueden disolver estos medicamentos para darle la forma del comprimido. La dieta sin gluten debe basarse fundamentalmente en alimentos naturales como leches y derivados, carnes, pescados y mariscos, huevo, frutas, verduras, legumbres, azúcar, miel, aceites, mantequillas, café, refrescos, vinos y bebidas espumosas, vinagres, especias, sal, frutos secos, cereales que no contengan gluten, ¿sí? Ahora esos nada más son unos ejemplos, pero no quiere decir que los tienen que comer, ¿no? Por ejemplo, el refresco, pues depende del tipo de personas, pues si lo que quieren es no comer tanta azúcar, pues entonces no tomarán refrescos. Entonces, si son hipertensos, pues no comerán sal. Entonces, estos son ejemplos y ustedes los adecuarán, estos y muchos más alimentos, al tipo de dieta dependiendo del paciente y del problema que tenga o de la enfermedad que tenga o de lo que le estén tratando ustedes. Entonces, es importante que vean qué tipo de alimentos. Como siempre va a ser importante que sepan qué padecimientos tiene su paciente, ¿sí? Si es una persona que tiene problemas con los lácteos, o sea, que es intolerante a los lácteos, a la lactosa, que es intolerante al gluten, pues entonces tendrán que ver qué tipo de alimentos le pueden dar. Repetimos otra vez un poquito, estamos redundando con la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una patología que hace unos años era considerada poco frecuente, que afectaba principalmente a los niños manifestándose como un cuadro de malabsorción. Hoy en día es una enfermedad frecuente que se encuentra distribuida a nivel mundial.
afectando tanto a niños como a adultos y puede ser diagnosticada en cualquier edad. Entonces, lo único es que hay que tener en cuenta cuáles son los síntomas principales para que en el momento en que se tengan se pueda ir a hacer una prueba, ¿sí? Y se vea qué es lo que sucede o eliminar o ver si dentro de mi dieta cuando dejo de comer cosas que tienen gluten me siento bien. Entonces todo eso se tiene que verificar, ¿sí? En la actualidad el único tratamiento eficaz consiste en la exclusión de la dieta de las gliadinas y glutaminas que se encuentran en el trigo, cebada, centeno, avena y sus derivados, ¿no? Además se pueden tener consecuencias negativas en forma de deficiencias nutricionales relacionadas con la ingestión inadecuada de algunos micronutrientes. Estudios recientes demuestran que se puede tener una ingesta pobre en fibra debido a la exclusión de alimentos ricos en fibra como son los granos. Entonces hay que ver qué sí podemos comer y qué no podemos comer, ¿sí? Y como ya habíamos dicho, cuando tienen problemas y dejan de comer productos con gluten, pues el intestino se recupera y vuelve a tener una buena absorción, ¿sí? Entonces también es importante que tengamos una dieta adecuada y dentro de esta dieta, pues que también tengamos una dieta rica en fibra para que nos ayude a poder eliminar, como dicen por ahí, lo que nuestro cuerpo no necesita. La prevalencia de la enfermedad va a depender de la población, ¿sí? Y entonces tenemos aquí que las personas asiáticas hay una posibilidad de que sean más sensibles al gluten, ¿sí? Y bueno, las diferencias entre países dependiendo de la gastronomía pues pueden variar dependiendo del tipo de personas y de los hábitos alimenticios que se tienen, ¿sí? Entonces acuérdense que hay países, por ejemplo, los países europeos que consumen más pastas, ¿sí? Que en otros países y entonces pues dependiendo de las costumbres, pues tendremos algunas enfermedades más frecuentes en algunos lugares o en algunos países que otros. Respecto al sexo, se da más en mujeres que en hombres, o sea, 1 a 1, o sea que hay más posibilidades de que las mujeres sean celíacas que los hombres. Y en cuanto a edad, existen picos entre 1 y 3 años en niños y entre 30 y 50 años. O sea, quiere decir que de 1 a 3 hay más niños que pueden tener enfermedades, pueden ser celíacos de la edad de 1 a 3, ¿sí? Entre 30 y 50. También ahí, por ejemplo, en la edad madura podría ser porque como si algunas personas no se alimentan correctamente y no hacen ejercicio, pues su metabolismo empieza en retroceso. Se dice que a partir de los 40 años empieza el metabolismo en retroceso, pero si a eso le aumentas una vida sedentaria y no haberte alimentado correctamente, pues entonces podría empezar antes. Y entonces hay algunas personas que se empiezan a ser intolerantes a ciertas cosas, desde la lactosa hasta el gluten, ¿sí? Pero no a todos les sucede eso, entonces depende. Y los niños podría ser por lo que habíamos dicho hace rato, que no dejaron que se madurara perfectamente su estomaguito y entonces por eso se hacen intolerantes. Existen patologías en los que aumenta el porcentaje de padecerla, como son enfermedades de la tiroides, ¿sí? 1 de cada 62 pacientes con la enfermedad puede ser celíaca. Otras patologías relacionadas son enfermedades gastrointestinales, inflamación y otras autoinmunes. Esto ya lo habíamos platicado un poquito en cereales, ya lo habíamos dicho que son las personas que son intolerantes al gluten, los cuales no pueden tener problemas. Entonces también es importante que veamos que si nuestra situación, por ejemplo, de diarrea, se deba a cada vez que comemos cosas que tienen gluten, ¿sí? Entonces sí es importante que lo veamos, que lo relacionemos lo que comemos como nos sentimos, ¿sí? Cuando ustedes comen algo y después de que lo comen se sienten muy inflamados, entonces tienen que ver qué es lo que está pasando. Si es siempre, si es de vez en cuando este, o qué otros síntomas les puede ocasionar eso que están ingiriendo para que empiecen a relacionarlo con ese problema y entonces ir al médico
para que les digan qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? En caso de que sea algo ya más complejo. En la producción del pan, como ya habíamos dicho, se pueden utilizar enzimas, ¿sí? El pan es un alimento básico que se elabora principalmente con harina de cereal, levaduras, sal y agua. También se pueden añadir enzimas, las cuales tienen un papel clave en la elaboración del pan, ya que proporcionan múltiples ventajas. Regulan la absorción del agua, aseguran la obtención de una masa fina y extensible, preparada para ser tratada y tiene una gran relevancia en la fermentación, etapa que presenta una de las principales bienes para la enzima en proceso de elaboración del pan, ¿sí? Entonces, podemos poner, como ya habíamos dicho, la harina, la levadura, la sal y el agua, pero si le agregamos una enzima, entonces eso va, dependiendo de la enzima que vayan a hacer, va a modificar desde el sabor, el aspecto del pan, cómo absorbe mejor el agua, cómo absorbe mejor los ingredientes que están poniendo, dependiendo del tipo de pan que vayan a hacer, ¿sí? Entonces le va a dar una característica de mejoría a esa masa para obtener un pan con diferentes características. Entonces hay algunos que se dedican a hacer panes, algunas empresas que usan enzimas. Una de las enzimas que pueden utilizar es la silanasa, que es una enzima con acción muy específica que degrada el polisacárido beta-1,4-silano acilasa. Su uso favorece la coagulación de la matriz del gluten, cosa que confiere una mayor elasticidad a la masa, permitiendo aumentar el volumen sin producir la ruptura de la masa ni que se quiebre. Además, su gran capacidad por absorber agua y por ende retenerla reduce la cantidad de agua necesaria y alarga la frescura del pan. Entonces, como les había dicho, dependiendo de la enzima van a tener características. Este es bien importante, que cuando se le agrega esta enzima, pues aumenta la frescura del pan, o sea, no se endurece rápidamente, ¿sí? Ya que, como habíamos dicho, no necesita tanta agua, ¿sí? Y otros ejemplos que se utilizan de enzimas en la panadería son aminasa, lipasa y oxidasa. Pues, dependiendo de cómo quieren que tenga las características del pan, va a ser la enzima que van a utilizar. De hecho, algunos productores se encargan solamente de venderles, de hacer enzimas para vendérselas a la industria de la panadería, ¿sí? Entonces, y la idea es que les digan o mejoren los diferentes tipos de enzimas para que sus productos de panificación, este, a veces ahorren costos en la utilización de algunos productos, por ejemplo, en la utilización de agua. En lugar de poner mucha agua, ponen poca agua, porque la enzima les da esa propiedad de ayudarles que con poca agua el producto se haga de cierta forma. Entonces, sí es importante, sí, que se le agreguen enzimas a ciertos productos de panadería. Por eso les estaba comentando que hay industrias que se dedican exclusivamente a eso, a mejorar las enzimas para la industria panadera. Sí, entonces tienen que hacer el cuestionario 5, que son todas estas preguntas. Lo hacen, lo resuelven con ayuda del PDF que les envié, lo suben a la plataforma y con esto les califico.